En esta mañana continuamos con el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 18. En esta mañana vamos a ver si de parte del apóstol Pedro, una de las cualidades para ser apóstol. Ustedes han escuchado varias veces desde el púlpito que hoy en día no existen apóstoles. Hoy en día no existen esa autoridad en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Existe autoridad, pero no es autoridad apostólica. Lo que tenemos como autoridad apostólica hoy día es la mismísima palabra de Dios. Esa es nuestra máxima autoridad, esa es suficiente para la iglesia. En esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pedro expresa una de las cualidades que él es testigo ocular, testigo y oyente de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo estuvo presente en la vida y también en ese momento que marcó quizás la vida del apóstol Pedro. Una de ellas que marcó la vida del apóstol Pedro fue la transfiguración, en donde él mismo vio la majestad, vio el resplandor de la gloria de Dios, de la gloria del Hijo. Y cómo eso a nosotros nos trae seguridad en creer lo que nosotros creemos. En estos tiempos del apóstol Pedro se presupone que había un grupo de personas que decían que el mensaje de los apóstoles eran fábulas artificiosas, o sea, fábulas mentirosas, fábulas creadas por los hombres. Y quizás hoy día nosotros encontramos personas que dicen que el cristianismo es una fábula. El cristianismo es un cuento de hadas, una historieta. Pero la realidad es que nosotros sabemos, tenemos bastante autoridad, primeramente bíblica, de que es verdad, y bastante evidencia de que es verdad. Y el apóstol Pedro se va a poner como aquel que no recibió este mensaje de tercera o de tercera mano, o alguien le haya dicho en una esquina lo que había ocurrido con el Señor Jesús. El apóstol Pedro en estos versos se va a presentar como aquel que estuvo en primera fila, como aquel que lo vio y lo escuchó, como aquel que pasó tiempo con el Señor Jesucristo. Y el punto del apóstol Pedro en estos versos no es solamente contar de que él fue testigo, sino que validar el mensaje del Evangelio. Si el Señor Jesucristo es una figura histórica real, entonces el Evangelio de la salvación también es un mensaje real y de salvación. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Nos podemos decir y leemos el verso 16 al 18 de Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en dos puntos. El apóstol fue testigo ocular de la gloria de Cristo, verso 16. Y el punto 2, el apóstol fue testigo oyente de la honra y gloria de Cristo, versos 17 y 18.
El apóstol está apelando, está señalando a un acontecimiento real, a un acontecimiento verdadero en su vida y en la vida de otros discípulos del Señor Jesucristo que estuvieron presentes en ese momento. Y es que el apóstol Pedro se está refiriendo al momento de la transfiguración del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la transfiguración? El Señor Jesucristo escogió a algunos de sus discípulos y se le llevó al Monte Santo, y allí se vio el resplandor de la gloria de Dios. Esto se encuentra en Mateo 17, versos del 1 al 8, que voy a leer esta porción bíblica. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escuchadlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro, a este acontecimiento que él fue testigo ocular y también oyó la voz de Dios. Así que el apóstol fue testigo ocular de la gloria de Cristo. El apóstol nos da a conocer a Cristo por hechos históricos y no fábulas artificiales. El apóstol nos quiere hacer entender que nos da esta información, le da esta información a la iglesia por medio de esta carta, no por fábulas artificiales, no por mentiras, no por historietas, sino que ellos mismos han sido testigos de la gloria del Señor Jesucristo. Ellos mismos estuvieron presentes en ese momento donde vieron el resplandor, donde vieron la gloriosa luz de Dios. Así que el apóstol Pedro lo que está diciendo es que él nos da este mensaje, nos da a conocer esta información, no porque haya sido inventado por los hombres, sino porque el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio es basado en hechos históricos, es basado en hechos reales. Cristo vino, nació en un pesebre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Eso no son historietas, eso es historia, esto es factores reales. Eso es lo que el apóstol Pedro nos quiere hacer entender, que este mensaje, esta información que él nos está dando es real, porque él mismo estuvo presente. El apóstol Pedro menciona esto para que nosotros podamos entender su esperanza. Usted dirá: la esperanza de Pedro, la esperanza de todos nosotros. El poder ver que esto es real, que no son fábulas, nos trae esperanza a todos. Y mayormente también a Pedro. Cuando Pedro en el verso anterior, los versos anteriores, cuando en el verso 13 él dice: Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El verso 14 dice: Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice: si yo he puesto mi vida en la línea de muerte, si yo he puesto mi vida en peligro por el evangelio, por la causa de Cristo Jesús, si yo he puesto este cuerpo, esta tienda que es temporera, en peligro, no es por fábulas de mentira, no es por historias que se inventaron los hombres. Yo he puesto mi cuerpo, mi vida en el servicio de Cristo porque yo mismo lo vi.
porque yo sé que es real. Y esto es más o menos también lo que dice el apóstol Pablo acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 12 al 19 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si hay resurrección de muertos, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, si Cristo realmente no resucitó de entre los muertos, entonces nosotros estamos locos. Entonces nuestra fe es vana, entonces nuestra creencia no es real. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces estamos a la merced a que los hombres nos relajen o de cierta manera se burlen de nosotros, porque la resurrección no es real. Entonces lo que nosotros expresamos y predicamos y creemos es digno de burla. Pero como no es una mentira, sino que es real, entonces tenemos seguridad de que hay resurrección de los muertos, tenemos seguridad de salvación y tenemos seguridad de que nuestra fe no es vana, es real. Cristo resucitó de los muertos. En otras palabras, en la lógica del apóstol Pablo es: ¿cómo yo voy a predicar que Cristo resucitó de entre los muertos si no es real? ¿Qué causa tengo yo para inventar tal cosa? Si de esa verdad depende toda mi fe, si de esa verdad depende toda mi creencia, ¿sería yo entonces un loco predicando algo como si fuera verdad? Y es la misma línea que el apóstol Pedro. ¿Cómo es que yo voy a poner mi tienda, mi cuerpo, mi vida a que me maten por el evangelio? Recuerden que Pedro ya está encarcelado, está a punto de partir de esta tierra. ¿Cómo es que él va a poner su vida en algo que es un invento de él, que no es real? Por eso Pedro dice: yo fui testigo de la majestad de Cristo, de la majestad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios realmente vino a este mundo. El Hijo natural de Dios, que en el consejo de la Trinidad Él quiso venir a la tierra, se despojó de su gloria, se despojó de ser igual a Dios y tomó forma de hombre. Jesús, por amor a su pueblo, obedeció y murió en el lugar de su pueblo por los pecados de todos aquellos que confíen con fe en su trabajo, que crean en Él, en su vida y muerte. Pedro da testimonio de que Él realmente es el Hijo de Dios. Y él dice, cuando él menciona que lo escuchó, no son fábulas, sino que él escuchó la voz de Dios. Dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, él vio y escuchó. Pedro también está diciendo, Dios mismo lo afirmó a Jesús como el Mesías, como el único mediador, como el único que puede reconciliar al pecador con Dios. El apóstol personalmente escuchó la voz de Dios Padre, afirmando a su Hijo. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que Cristo no fue cualquier hombre, no fue cualquier maestro, no fue cualquier rabí, sino que realmente fue y es el Hijo de Dios. Fue testigo de Él. Hermanos,
El evangelio de salvación es una fábula. El apóstol Pedro no nos llamaría a seguir una fábula, una mentira. El apóstol Pedro no iba a invertir su tiempo en 2 cartas para explicarle a la iglesia cómo se debe de vivir como creyente, como cristiano, cómo se debe vivir en armonía entre ustedes. Él no iba a invertir el tiempo en fábula. Bueno, el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es verdad. Y creemos que es verdad porque el mismo Jesucristo en Juan 17 dice: tu palabra es verdad. No, la palabra de Dios es verdad, el mensaje de salvación es verdad, la escritura es verdad. En la escritura se encuentra claramente el mensaje de salvación para la vida del hombre y de la mujer. En la escritura es donde único podemos conocer el carácter verdadero de Dios. En la escritura es donde encontramos el consuelo de nuestro futuro seguro en Cristo Jesús. Hermanos, no son fábulas, no son mentiras. El apóstol Pedro nos da a conocer la majestad de Cristo porque él lo vio con su propio ojos. Vuelve el apóstol cuando dice que lo vio. Él quiere decir: esto no lo tomé de tercera o cuartas personas, o alguien me lo contó, o lo vi en tal lugar, o lo leí en tal libro. El apóstol Pedro nos dice que él mismo lo vio. De él mismo sale la información porque fue testigo. El apóstol Pedro fue llamado por el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, el que recibió la enseñanza del Evangelio del mismo Jesús. El apóstol Pedro lo vio obrar milagros, lo tocó, comió con él, descansó cerca de él. El apóstol Pedro lo vio morir y lo vio resucitado. Él vio todo esto en primera fila, él lo vio en primera fila. Nadie se lo contó. Él vio toda esta gloria, todo este poder de primera mano. Pero él tuvo la bendición de ver la majestad del Hijo de Dios en la transfiguración. Imagínense el apóstol Pedro caminando, escuchando, sirviendo a Cristo, caminando con él, en todos lados viendo los milagros, viendo las cosas sobrenaturales, asombrado con la enseñanza de Cristo. Y todo esto era majestuoso, asombroso. Pero imagínense que luego entonces Pedro tiene una experiencia de vida más allá, que realmente afirma lo que es Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado en hombre. Pedro tuvo la misma oportunidad, la misma experiencia que tuvo Moisés en el Antiguo Testamento. Quizás él no recibió la ley de Dios directamente, quizás él no habló directamente con Dios, pero él estuvo delante del resplandor de la gloria de Dios. Él vio allí a Jesús resplandeciente, él vio allí a Elías y a Moisés. Y obviamente Pedro no llegó a otra conclusión, sino que afirmó lo que él ya creía. Menos que en la mente de Pedro, él dijo: verdaderamente este es el Redentor que tanto estábamos esperando. Este realmente es el único Salvador para nuestros pecados. Este realmente es el que ama nuestra alma y que vino a estar con pecadores despreciables como nosotros. Imagínense ustedes los zapatos de Pedro, el poder ver esa majestad de Cristo. No le va a quedar ninguna duda que este realmente es el Hijo de Dios. Esto pasó con Moisés. Éxodo 34:29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un resplandor, una luz.
El apóstol vio de primera mano la majestad de Cristo. Él quiere que podamos comprender que Jesús no era simplemente un hombre, sino que Él afirma que Jesús es el único Redentor, el único que nos puede sacar de nuestra condición de pecado y de miseria, el único que nos puede rescatar de la muerte, el único que nos puede cambiar nuestro corazón. El apóstol Pedro nos quiere llevar a entender que a quien Él vio en todo su esplendor, es el único Salvador. Ya no quedaba ninguna duda en la vida de Pedro. El apóstol también no solamente fue testigo ocular de lo que era Cristo, sino que también, pero de lo que es Cristo, vamos a hablar bien, de lo que es Cristo, sino que también él escuchó. El apóstol fue testigo oyente de la honra y gloria de Cristo. Cuando él dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro fue testigo cuando Dios Padre afirmó, honró y glorificó al Hijo. Cuando él lo exaltó, Pedro escuchó esta voz. Y déjame explicar algo. Hoy día no existe este tipo de manifestaciones. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es suficiente. Y cuando nosotros vemos que el apóstol Pedro tuvo esta experiencia, esto es suficiente para nosotros y creer que el apóstol Pedro tuvo esta experiencia. Porque la palabra de Dios es verdad. Nosotros no necesitamos una revelación extra bíblica, o sea, fuera de la Biblia, para poder entender que Cristo es el Hijo de Dios. Para poder entender la majestad de Cristo. La palabra de Dios es suficiente para llevar a su pueblo, glorificar a Cristo por lo que está escrito allí. Nosotros no necesitamos otra revelación. Nosotros tenemos la revelación. Es suficiente para nosotros. Es suficiente para la iglesia. No hay necesidad de otra revelación. Y cuando el apóstol Pedro también lo vio allí de frente, como dije antes, este es el rey que se despojó de su gloria, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y vino al mundo. Y Pedro afirma, por medio de la afirmación de Dios, que este es el único Salvador. Y fíjense que al final del verso 18 dice: cuando estábamos con él en el monte santo, él dice: yo vi la gloria de Cristo, yo vi la majestad de Cristo. Yo escuché al Padre decir: este mismo amado en quien tengo complacencia. Y fíjense que Pedro no se queda al aire y no dice dónde fue, sino que él da el detalle: fue en el monte santo. Es un lugar real, es un lugar específico, geográfico, que se puede encontrar en un mapa. Fue allí donde fui testigo. Por eso es que podemos afirmar que es un mensaje verdadero, el del Evangelio. Este Evangelio que ofrece el único perdón de pecados el único perdón para los pecadores, el cual único puede un hombre y una mujer encontrar la salvación verdadera. No existe más nada. No existe otra salvación, no existe otro mensaje que pueda cambiar el corazón de los hombres. Y fíjense que juntamente con este relato de Pedro, también quisiera ver la afirmación, el credo de Pedro. Yo creo que este relato de la transfiguración fue una afirmación, fue un sello para la vida de Pedro. Dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Mesías, el Redentor que tanto estamos esperando. Pero esto no cambió el credo de Pedro. Ya Pedro creía que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Si yo voy a Mateo 16, 13 al 17, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas.
Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Pedro afirma que él es Cristo. Aquí Pedro, el credo de Pedro es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Aquí él cree realmente que es el Hijo de Dios. Hermano, esto es lo que nosotros afirmamos. Yo soy reformado, presbiteriano reformado. Y creo que la teología reformada es la expresión más pura del cristianismo. Eso es lo que yo creo. Pero yo no puedo afirmar que la salvación se encuentra exclusivamente en el presbiterianismo. Nosotros no estamos aquí para reclutar, para dar un mensaje de alguna denominación u organización. La iglesia reformada se centra en Cristo Jesús. Y nosotros no ofrecemos una denominación o una organización. Nosotros ofrecemos a Cristo como el único Salvador para tu vida. Así como Pedro dice, el Hijo del Dios viviente, ese es el que nosotros predicamos, al único Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Es Cristo tu única esperanza. Es Cristo el único que te puede limpiar de tus pecados y sacarte de tu miseria. Nuestro objetivo es predicar y ofrecer a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que Pedro está también expresando en estos 3 versos. Él no quiere solamente que ustedes vean su vida, lo que pasó, lo que él vio. Él quiere que entendamos y creamos ese mensaje. Que podamos ver la majestad de Dios. Y quizás después de usted escuchar a Pedro y ver el credo de Pedro, aún tiene sus dudas. Aún tiene sus dudas que Cristo es el amoroso Redentor, que a pesar de nuestros pecados nos dio una salvación la cual no merecíamos. Hermanos, Cristo no tenía que venir por obligación, Él vino porque así Dios lo quiso. Él nos amó tanto, como dice Juan, nos amó tanto que envió a su único Hijo a salvarnos. Y hermano, Cristo no solamente nos limpió de nuestros pecados, sino que Él nos limpió de tal manera que echó a lo profundo del mar nuestros pecados y no se recuerda más de ellos. Y es una cosa diferente a usted decir, este majestuoso Cristo vino a salvarme y me perdona nuestros pecados. No solamente eso. Él limpia sus pecados de tal manera que lo deja más blanco que la nieve. De tal manera que no recuerda sus pecados, de tal manera que Él nos lleva delante de Dios y Él es el único que ha logrado que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Él nos reconcilió con el Padre. Este majestuoso Cristo, quien Pedro vio, es la única esperanza, es el único que ha podido reconciliar al pecador con Dios. A personas imperfectas como nosotros. Ahora la pregunta es, como Cristo le preguntó a Pedro, ¿quién usted cree que es? ¿Qué usted piensa que es Cristo? Una historieta inventada por hombres. Un hombre que fue muy sabio en tiempos antiguos. ¿Usted realmente cree que Jesucristo es el Hijo majestuoso de Dios? Déjeme decirle que su salvación depende de eso. Si usted no cree que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios, que Cristo es majestuoso, el único que lo puede librar de su miseria y pecado,
Si usted no cree eso, entonces no hay salvación para su vida. Es necesario creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Redentor que vendría a quitar el pecado de su pueblo y a rescatarlo. En Cristo es donde único podemos encontrar este tipo de salvación, porque es el único que puede dar salvación, porque es el único Salvador, porque es el único Mesías. Hermano, nosotros somos testigos también de la majestuosa gloria de Cristo. Piensa un momento. El hecho de que Dios le haya puesto otro corazón, el hecho de que Dios le haya transformado su vida, el simple hecho de que usted ha encontrado salvación en Cristo Jesús, usted también es testigo de la majestad de Cristo. El hecho de que usted hoy ame a Dios, ame a Cristo, ame a su iglesia, es porque usted ha sido transformado por la majestuosa obra de Cristo. Nosotros hemos sido salvos por un precioso y gran Salvador. Y como hemos sido salvos por la majestuosa obra de Cristo, nosotros tenemos que vivir en una vida en obediencia, en amor a Cristo, en entrega a Cristo, creyendo que su mensaje es verdadero y no tenerlo para nosotros mismos, sino que si creemos que su mensaje es verdadero, también llevarlo a otros lugares, a las naciones, a nuestros familiares y predicar que Cristo es el único Hijo, el único Salvador, el único Redentor, el Hijo de Dios viviente. Nuestro deseo es que otros también puedan ser testigos de la majestad de Cristo. Pero mientras tanto, hermanos, mientras hacemos la obra de evangelización, mientras esparcimos las verdades bíblicas, también estamos llamados a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que tengan esto en mente. Glorifiquemos a Dios el día domingo. Glorifiquemos al majestuoso Hijo de Dios el día domingo. Pero también durante la semana, hermanos, tengamos presente que nosotros somos testigos de Cristo. Y glorifiquemos a Cristo también en nuestro diario vivir, en donde quiera que Cristo nos ponga. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Porque es precisa, mi Dios, gracias por Pedro que nos da su experiencia, mi Dios, no enfocado en él, sino para que la iglesia pueda entender que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Redentor esperado por todos los tiempos. Y que nosotros como iglesia debemos de glorificar al majestuoso Hijo de Dios. Y que encontremos gozo en que Él vino a este mundo y salvó a pecadores despreciados, perdidos, muertos, como lo éramos nosotros. Pues ayúdanos a ver este resplandor de Cristo y querer caminar en obediencia y amor a Él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.